Buenas tardes, maestros. Continuamos con el maestro Israel Ramos y esperando que la participación de hoy sea con gran oportunidad de aprendizaje para ustedes, y le damos el espacio al maestro Israel. Muchas gracias, maestro. Bien, muchas gracias, profesor Higinio. Buenas tardes a todos. Entonces vamos a continuar en lo que habíamos estado discutiendo en la clase anterior. Entonces habíamos dejado 3 problemas de tarea. Entre ellos estaba el problema del gatito para el caso en el que el gatito está por arriba del punto medio o por abajo del punto medio. ¿Okay? Entonces vamos a suponer que esta escalera, aquí está el punto medio, y supongamos primero que está por arriba del punto medio, y vamos aquí, lo voy a pintar de amarillo, espero que se pueda. Ahí está. Bien. Entonces, ¿alguien pensó en el problema para el caso en el que el gatito está arriba del punto medio? Como primera sugerencia habíamos comentado, si no mal recuerdo, es Luis el que había participado en el caso en el que el gatito está en el punto medio, y había comentado que conjeturaba que era un arco de circunferencia. Ahora, en el caso de cuando el gatito está arriba del punto medio o abajo del punto medio, una de las primeras aproximaciones que uno puede hacer heurísticamente, le llaman, es decir, sin la necesidad de poder hacer el cálculo explícito, uno puede intuir, uno puede generar analogías respecto al caso anterior que nos permitan conjeturar si en este caso, tanto si está arriba del punto medio o abajo del punto medio, el gatito también describe una circunferencia, es la pregunta. Porque de no ser este el caso, es decir, de que ya estamos convencidos de que no es un arco de circunferencia para el caso de que el gatito está arriba o abajo del punto medio, entonces de alguna manera intuye uno que es una curva la que está describiendo, pero la pregunta es ¿qué curva es? Si hay la posibilidad de poder determinar qué curva es. ¿Sí? Creo que la curva tendría que ver con el punto en el que inicia el gato y el punto en el que termina el gato. Exacto. Eso es una muy buena, es Luis, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien, Luis. Exacto. A ver, vamos a comenzar con esta observación de Luis, que es justo lo que estoy comentando ahorita. Vamos a primero a aproximarnos a ver que efectivamente no es una circunferencia. Y en qué medida esta nueva curva está relacionada con la del caso del punto medio, porque es muy común encontrar en matemáticas que cuando uno encuentra la variación en soluciones de un problema están relacionadas, en la medida en la que las condiciones que determinan la solución del problema son una variación de la otra. En este caso, el punto medio está arriba el gatito está arriba del punto medio o está abajo. Esa idea de que está arriba o abajo del punto medio es determinante. Esta relación de estar arriba o abajo del punto medio va a estar relacionado con el tipo de curva que va a describir. Entonces voy a hacerlo un poco más grande, aprovechando que el pizarrón. Entonces aquí este ángulo es de 90. Vamos a suponer que esto es la escalera. Y que el punto medio lo voy a pintar de rojo. He visto que regularmente el rojo se ve más en video. Entonces por aquí está el punto medio.
Y voy a pintar de naranja, amarillo. Supongamos que el gatito está aquí, arriba del punto medio. Y para fijar ideas, voy a suponer que es este punto. Mi observación no va a depender si está, qué tan arriba de la mitad está el gatito. ¿Ok? Entonces, de entrada, lo que sé es que esta escalera está resbalando hasta terminar en el suelo. Entonces, en principio, esto también es L. Y en este caso, en el caso del punto medio, voy a tomar el punto medio, está por aquí. Lo que nosotros mostramos es que el gatito describía un arco de circunferencia. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué posición tiene el gatito cuando, recuerden lo que dice Polya, tengo un problema? Ve de ese problema, qué casos son más fáciles de poder determinar. En este caso, los casos que me van a permitir dar primera conjetura es lo que comentó Luis. En este caso es un extremo, la escalera está totalmente recargada sobre la pared, después empieza a resbalar y me voy a fijar en el caso en el que ya la escalera está en el suelo. Entonces, en principio, el gatito tendría que, aquí cae la escalera, entonces tomo esta longitud, la traslado y termina aquí el gatito. Entonces eso es lo que comentaba Luis. De alguna manera esta curva debe de estar determinada por el punto inicial y el punto final. Entonces yo sé que está describiendo una curva, es decir, que este punto inicial y este punto final está unido por algo que voy a describir así de manera burda, porque no es la trayectoria real. Simplemente quiero observar que no es un arco de circunferencia, como en el caso del punto medio. ¿Por qué? Porque la distancia de este punto de este extremo al punto amarillo, cuando ya la escalera está en el suelo, es diferente a la distancia. Maestro. Sí. De hecho, incluso creo que la del gato que anda en medio no es una circunferencia, sino es una curva que, como anda en la parte media, tiene la forma de una circunferencia. Sí, es un arco de un cuarto de arco de circunferencia. Eso lo mostramos la clase anterior. ¿Ok? Porque, ¿recuerdas? Mostramos que todas estas distancias eran iguales y eso describe un arco de circunferencia. Ah, ok. Entonces, sí es un arco de circunferencia. Y ahora en este caso voy a pintar ahora sí de naranja. Todos estos rayos que están de alguna manera uniendo este extremo con el punto del gatito que va bajando. Entonces voy a comenzar con esta línea. Después aquí aparece el gatito. Después aquí hay otra posición. Lo único que estoy haciendo es uniendo los puntos de esta curva. Si se logra ver, estos rayos no tienen la misma longitud como en el caso de los rayos azules, en el que esta curva roja, que es la que describe el gatito, es un arco de circunferencia. Voy a pintar de amarillo la curva que describe el gatito, cuando el punto medio, cuando el gatito está arriba del punto medio. Entonces, de entrada, esta analogía, repito, ¿qué nos permite poder afirmar que esto no es un arco de circunferencia? Simplemente me fijo en los extremos
en donde yo sí sé cuánto vale esa longitud. Entonces, nuevamente, sucede, aquí se aplica esta sugerencia de Polya. De todas estas distancias naranjas que está determinando el gatito cuando se está moviendo sobre la curva, cuando va deslizando, de todas estas yo sí sé cuáles dos, de esas dos distancias yo sí sé cuánto miden dos de ellas, las demás no. Si yo le llamo, aquí está el gatito, yo le voy a llamar a esta distancia A, y entonces esta distancia de aquí le voy a llamar B. Entonces, lo que estoy diciendo es que A más B es L. En el caso en el que el gatito estaba en el punto medio, gatito en el punto medio, voy a ponerlo de la siguiente forma, es A igual a B, A igual a B igual a L medios. Y el caso en el que el gatito está arriba del punto medio, tengo yo que A más B es L, y para poder denotar que el gatito está arriba del punto medio, B es más grande que A. B más grande que A. Ahí está. Y cuando el gatito esté por debajo del punto medio, ¿qué voy a tener? Ahora voy a tener, lo voy a sobreponer, espero que se pueda ver, lo voy a pintar de, yo creo que, permítanme. Maestro, Sí. ¿puedo salir de la clase? Tengo que entrar a otra clase, ¿puedo? Sí, no importa, aquí no hay como mucha formalidad en ese sentido, no te preocupes. Okay. Gracias. Sí, bien, lo voy a pintar Oye, de... Sí, perdón. es que todavía no pones asistencia y no le va a contar lo que ya estuvo. A lo mejor sería bueno nada más que se esperara a que pasaran el link. Entonces ahí, Rubén, no sé si el profesor Higino o el profesor Rubén me pudieran apoyar ahí como... Sí, Israel, por aquí estamos. Luis, por favor, ¿nos podrías mandar un correo? ¿Qué correo? Mira. Para confirmar tu asistencia, y ya yo te mando el formulario, ¿vale? ¿Qué le pongo en el correo? Ponme por ahí que yo te mande el formulario, porfis, para que te registre tu asistencia. ¿Sale? Muchas gracias, Luis, y gracias por tu participación activa, ¿eh? ¿Cuánto dura la De visita? nada. ¿Por qué? ¿Qué dice? Gracias, Israel. Bueno, digo que todo lo que sea lo tomó. Profe Rubén, A ver cuánto Dígame. la ayuda, porque no se puede así como dice, pues. Díganme, maestros, vamos a aprovechar para no quitarle mucho tiempo al maestro Israel. Ok, entonces cuando está abajo del punto medio, repito, cuando está arriba del punto medio, esta distancia a la hora que baja la escalera termina en esta posición, entonces esto vale A. Entonces estas dos distancias de este punto donde inicia el gatito acá es B, y de este punto a donde termina el gatito es A, y B es diferente de A. Entonces no
no es un arco de circunferencia. De ser un arco de circunferencia tendría que ser esta distancia igual a esta, en el caso de las líneas azules. Maestro, yo tengo como una duda, bueno, no duda. Observando el dibujo que usted está haciendo, no sé si mi intuición me lleva a pensar que sí es un fragmento de circunferencia, pero con el centro ubicado en otro punto. Es decir... podría ser, exacto, sí, podría ser. Podría ser. Entonces, lo único que estamos afirmando es que de ser de no ser un arco de circunferencia, no sería el centro de... El centro estaría ubicado en otro lado. Como comenta, ¿no? Podría estar el centro ubicado en otra parte y estar determinando es un arco de circunferencia. Esa es muy buena observación. Entonces, ahorita lo único que quiero, entonces, acotando esta observación que acaba de hacer la maestra, es que el centro no estaría, entonces, en este extremo, digamos. ¿Ok? Entonces, ahora lo que quiero es ver el caso en el que el gatito está por debajo del punto medio, digamos que está a esta altura. Entonces, bajamos la escalera. Entonces, el gatito termina, trasladado esta distancia, terminaría aquí. Entonces, aquí inicia y aquí termina. Entonces, haría algo así. Solo, repito, delineando el comportamiento que seguiría el gatito sin afirmar que eso es la curva que describe el gatito. ¿Ok? ¿Ya viste el chat? Perdón. Es que como estoy aquí en el pizarrón, a ver. Sí, si gustas, Israel, cuando tú me digas, te comento los mensajes del chat para que no te agobies. Sí, de favor, porque es que como estoy aquí en el pizarrón, no logro ver. Por ahí vi un comentario que dicen que es una elipse. No sé si quien comentó esa observación puede abrir su micrófono. Para mí es más fácil que ustedes abran el micrófono y viertan sus observaciones como lo hizo la profesora, porque estoy yo aquí en el pizarrón y el iPad la tengo hasta acá y no tengo el chat directamente enfrente del iPad porque necesito ver qué imagen estoy proyectando para ver que no estoy bloqueando las cosas que estoy exponiendo. Por eso es que regularmente cuando doy clase a mis alumnos les pido de favor que abran su audio y viertan su opinión. Entonces, no sé si el que comentó que es una elipse pueda abrir su micrófono y decirnos por qué sería una elipse. Ahorita la profesora comentó que podría ser un arco de circunferencia que no tenga el centro aquí, sino en otra parte. Sí, entonces, Israel. Es una muy buena observación. Entonces, lo que quiero simplemente es poder ir acumulando más hipótesis y ir desechando por qué eso no podría describir el gatito como curva, ¿ok? Sí, está bien la propuesta que se va haciendo, me parece interesante cómo lo vas analizando, pero obviamente sí tenemos como una definición de qué es la elipse, de qué es una degeneración de alguna manera de una circunferencia, y que de alguna forma ahora una elipse tendría dos radios, ¿no? Como dos radios. Entonces, esa es la idea de que B sería un radio, A sería otro radio, y por lo tanto quedaría más o menos la expresión, ¿no? Los que hemos ya visto un poco de geometría analítica, de x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada entre b cuadrada, igual a 1, suponiendo de que el centro está en el origen. Pero está bien, el análisis que va realizando nos parece interesante, de que seguramente se llegará a esa conclusión, ¿no? Que es parte de una elipse. Ok. ¿Cómo se llama, profesor? Es que no logro ver en el... Andrés Rivera, Andrés. para servirte, del Estado de Hidalgo. Ok. Gracias, profesor Andrés. Justo lo que acaba de comentar el profesor Andrés
es justo lo que yo quiero observar. Es, en el caso que le está, y un poco lo relaciono con la observación de la profesora. La observación de la profesora es muy buena, porque lo que estoy observando es que puede que este punto, le voy a llamar O de origen, no sea el centro de la circunferencia, sino esté fuera. Ahora, ¿cómo cotejamos respecto a la observación del profesor Andrés? Puede que efectivamente no sea este O el centro de una circunferencia, perdón, el centro de una circunferencia que está describiendo el gatito, sino esté de otro lado, pero como acaba de comentar el profesor, hay una relación entre la elipse y la circunferencia. Y en este caso, dice el profesor, yo puedo pensar en que la distancia o la longitud A y la longitud B pueden fungir como radios de una nueva curva que podría estar asociada a la descripción no de una circunferencia, sino de algo que se llama una elipse. La observación se me hace muy buena, pero esta idea de que son radios no es tan exacta. Eso lo vamos a ir afinando con esta solución que voy a dar y que veamos por qué esta curva es la de un gatito. Entonces, ahora sí, lo relaciono respecto a lo que comentamos. El hecho de que que el gatito esté arriba del punto medio o abajo del punto medio, está relacionado, esta variación continua, está relacionada con el hecho de que la curva que va a describir el gatito, de alguna manera es una variación o tiene una relación con la del punto medio, que es la de la circunferencia. Entonces, como acaba de comentar el profesor, hay una curva que está íntimamente relacionada con una circunferencia. Entonces, esa curva es la que quiero ahorita determinar y voy a observar esto que acaba de comentar el profesor, de qué relación hay entre la circunferencia y la elipse, para que veamos por qué esta curva que sigue el gatito cuando está arriba del punto medio es una elipse que está paradita. Si yo continúo aquí, o cuando el gatito está abajo del punto medio es una elipse que está acostada. Y entonces, en ese caso, lo que comentaba la profesora de respecto a que el centro podría estar del otro lado, ya en este caso, el centro de esa elipse, el equivalente al centro de la circunferencia ahora, para el caso de la elipse, es justo el mismo, el O. El O es el centro de la elipse. Digamos que si yo tomo una circunferencia, hay una simetría respecto al centro de la circunferencia. Este arco es el mismo que este arco, y que este arco. Este ángulo es de 90 grados. Entonces hay otra curva que también tiene como centro, que podría fungir el papel de centro. Esto es como algo estilo en física como el centro de gravedad. Si ustedes toman un disco y se preguntan el punto en donde se puede equilibrar, es justo el centro. Entonces juega esta propiedad geométrica de la simetría, y que estos 4 sectores son iguales, tiene que ver justo con esa propiedad física. Entonces uno podría preguntarse si existe otra curva con esta propiedad de simetría y esta propiedad de centro. Es decir, no necesariamente quizás las longitudes de los radios sean las mismas, estas longitudes sean las mismas, sino existe una curva que es simétrica respecto a su centro, es decir, que este cachito
Esta parte de la elipse tiene la misma área que esta parte, pero a diferencia de la circunferencia, este radio, voy a llamarle así, y este otro radio, esto también es de 90 grados, 90 grados, 90 grados, 90 grados, ya no tienen la misma longitud. Aquí había la misma longitud, aquí ya no. Entonces, este hecho de que esta longitud sea diferente, más grande o más chica, aquí en este caso es más grande, si es más chica, por ejemplo, eso hace que la, voy a ponerlo, este es más grande, ahora más chica, voy a bajar esta. Entonces es más chica, esta parte es más chica que esta, aquí está, esta distancia es la misma que esta, entonces la hago más chiquita. Son unos 2 kilos de bistec. Ahí está. Entonces, el caso en el que este radio es más grande que el que está paradito, la curva está acostada, y si este radio es más chico que el que está paradito, la curva está paradita. Pero tiene la misma propiedad que la circunferencia. Este punto funge el papel de centro, estas áreas son iguales, y tiene esta idea del centro de gravedad. Entonces, esto es la idea que yo quiero observar que hay detrás de este problema, porque de alguna manera el hecho de que sea punto medio arriba del punto medio o abajo del punto medio, lo que está haciendo es que me está relacionando la curva que describe el gatito para el caso que está en el punto medio y para los otros dos casos. Entonces, esta relación es la que yo quiero descubrir. Repito, esto es un ejercicio heurístico. Esto no es la manera en cómo uno resolvería matemáticamente el problema, porque estamos conjeturando, así se hace matemática, se hace de manera heurística, con analogías. Empieza uno a observar, estoy observando que esta curva cumple estas propiedades. Me pregunto si existe otra curva que no tenga estos radios iguales, estos que son ortogonales, y que tenga las mismas propiedades geométricas que tenía la circunferencia. Sí existe. Existe otra curva. Entonces, ese tipo de propiedades se descubren por analogía, de manera heurística. Entonces, como comenta el profesor Andrés, los que ya saben geometría analítica podrían decir, ok, en el caso del punto medio es una circunferencia, aquí esto es constante, A y B son constantes, esas constantes son las que están determinando estos dos radios que me determinan a esta curva verde, que le llaman elipse. Entonces, de alguna manera, cuando uno empieza a resolver un problema, se pregunta, ¿qué datos son los que conozco? Y en base a los datos que conozco, ¿cómo puedo determinar lo que no conozco? Esa es justo la filosofía que siguió la matemática durante más de 2000 años, porque ahorita voy a resolver este problema como lo resolvería René Descartes, que es el que inventó la geometría analítica, y no voy a usar más que la trigonometría de secundaria. No quería usar el término de geometría analítica y no quería usar el término de elipse, porque para los niños de primaria o niños de secundaria, lo que quiero es que descubran que esta curva cumple estas propiedades, y después la voy a bautizar con el nombre que se le conoce regularmente en la literatura matemática. Esta curva tiene otros orígenes con Euclides y con Apolonio, que son los que descubrieron estas curvas hace 2500 años, pero ahorita lo que me interesa es esta filosofía, repito, de
en base a lo que conozco, ¿cómo puedo conocer, en base a lo que conozco, lo que no conozco? Eso es lo que es el álgebra. El profesor Rubén hizo una observación acerca de lo que se entendía por álgebra en la época árabe. Yo solo quisiera acotar esta observación que hizo el profesor Rubén. La definición de álgebra la puede uno remontar efectivamente a esa época, a la época árabe, a la época de Al-Khwarizmi, de Al-Khayyam, que son estos matemáticos árabes a los cuales les debemos, para los niños de secundaria, primaria, preparatoria, la fórmula para resolver ecuaciones cuadráticas, ecuaciones cúbicas y ecuaciones cuárticas. En este caso, la observación que quiero hacer es que el matemático árabe Al-Khayyam actualiza esta manera de poder resolver problemas en geometría en la antigüedad a través del lenguaje algebraico. Y en el Quijote hay una cita de Miguel de Cervantes Saavedra, hay una cita de lo que significa álgebra. ¿Qué es un algebrista? ¿Qué es el arte del álgebra? Siempre hago énfasis en este tipo de observaciones porque yo a mis alumnos lo que les comento es que si uno va a entrar a un curso de matemáticas, así como entra a un curso de literatura, de filosofía, de historia, lo primero que tenemos que preguntarnos es cuál es el objetivo de nuestro estudio, cuál es la directriz de nuestro estudio. Si usted le preguntan a un matemático de la Facultad de Ciencias, en cualquier curso al que ustedes entren, ¿qué estudia el área o la materia que están exponiendo? No les van a poder contestar. Y no les van a poder contestar no porque no sepan, sino porque los mismos matemáticos ignoran cuál es el objetivo, el sentido, la directriz del área que estudian. Yo sí les podría decir qué es el álgebra, qué es ser algebrista, retomando esta cita de Miguel de Cervantes de Saavedra. En el Quijote hay una batalla que tiene el Quijote, va acompañado de Sancho Panza. Como todas las aventuras del Quijote, se imagina que cierto grupo de bandidos era cierto tipo de caballeros a los cuales él tenía que enfrentar para mostrar su caballería. Entonces se confronta con estos bandidos, le ponen una tunda impresionante al Quijote. Sancho Panza, al ver lo delicado que estaba el Quijote por esta golpiza que le dieron a su escudero, le dice al Quijote, usted lo que necesita es un algebrista. Y entonces uno se sorprende mucho cómo en un libro de literatura tan importante como el libro de Miguel de Cervantes Saavedra hay una cita acerca de algebrista. Entonces hay una nota al pie de página en esa parte del Quijote. ¿Qué es un algebrista? ¿A qué se refiere Sancho con que Quijote necesitaba un algebrista? Es un soldador de huesos. Algebrista para la época de Cervantes es soldador de huesos. Y se entiende entonces, le dan una santa golpiza, tiene fracturados los huesos, entonces lo que él necesita es un algebrista, efectivamente, un soldador de huesos. ¿Y eso qué tiene que ver con el álgebra? Como matemática. Es que ahora no está roto los huesos, ahora lo que está roto es un cuadrado. El profesor Rubén comentó acerca del problema de la cuadratura, cuadratura del círculo, cuadratura de figuras, es decir, encontrar un cuadrado que sea área igual a la de la figura. A eso le llamaron el problema de la cuadratura. El caso de la cuadratura del círculo es encontrar un cuadrado que tenga área igual a la del círculo. Entonces, a eso es a lo que se referían los griegos. El cuadrado se ha roto. Entonces, tenemos que soldar, tenemos que reconstruir ese cuadrado que se ha roto, pero que no sabemos por qué está roto. Simplemente tenemos que soldarlo. Entonces, ¿qué es el álgebra? El álgebra es el arte de soldar cuadrados. Entonces, todos estos métodos que ustedes aprendieron en la primaria y secundaria de resolución de ecuaciones cuadráticas, cúbicas y cuárticas, es justo el arte de soldar cuadrados.
Esto que ustedes le dijeron, completen cuadrados, eso de completar cuadrados, Euclides lo inventó hace 2500 años y no sé, dándole otro nombre a eso que le llaman completación de cuadrados, lo que hizo Euclides es soldar el cuadrado que se había roto, encontrar un cuadrado que está detrás de esa resolución, de esa ecuación cuadrática. Entonces, volviendo a lo que me interesa, ese lenguaje le permite a la matemática árabe poder actualizar el método con el que los geómetras antiguos griegos del 400 años antes de Cristo resolvían los problemas. Entonces, les dan nombres a las magnitudes que quieren conocer con letras desconocidas, X, Y y Z, y los datos conocidos o rectas que conocían sus longitudes les ponen letras constantes, y poder resolver el problema se traduce a poder encontrar una expresión algebraica que me permita expresar lo desconocido en términos de lo conocido. Eso es el arte de la geometría analítica. No ya el arte del álgebra como lo conoció Al-Khayyam, Al-Khwarizmi, Cardano en el siglo XI, siglo XV, sino ahora hay un matemático francés del siglo XVII que inventa un nuevo método para poder resolver problemas geométricos, y ese nuevo método es justo este arte griego, pero en otro lenguaje, en el lenguaje del álgebra, ya no en el lenguaje de la geometría. Y es, repito, ¿cómo puedo expresar lo que no conozco en términos de lo que conozco? Entonces, ahora sí voy a resolver este problema en términos de ese lenguaje que inventó René Descartes, pero solo usando el lenguaje de la trigonometría y secundaria. Entonces, en ese sentido, un niño de primaria o un niño de secundaria puede entender qué es lo que está detrás de esta solución, salvo que al resultado al que voy a llegar es justo a lo que comentó el profesor Andrés. La curva que describe este movimiento va a cumplir una propiedad algebraica que caracteriza este tipo de curva. Entonces, voy a encontrar esa caracterización y les voy a decir que esa caracterización algebraica que cumple esta curva, si cumple esa caracterización se llama de tal manera, como comentaron, se llama elipse, que de hecho la palabra elipse viene de elipsis en griego, que significa defecto. Hipérbola viene de hipérbole, que significa exceso, y parábola viene de parábole, del griego, que significa yuxtaposición. Entonces, los nombres que tienen estas cónicas vienen relacionados con un método muy antiguo que había para resolver ecuaciones con métodos geométricos. Entonces, elipsis es un método geométrico en el que se resuelve el problema de la soldadura de cuadrados, pero por defecto le llaman, y por defecto se refieren a que hay un área ahí que está sobrando, que sobra para poder encontrar ese cuadrado que se ha roto. En el caso de exceso, es una área que está excediendo a ese cuadrado que ya encontré que estaba roto. Estaba roto, y que me refiero con roto a que no sabemos cuál es la longitud de ese cuadrado, pero estamos conscientes de que el círculo puede ser equivalente al área de un cuadrado. Entonces, no es un cuadrado el círculo, pero sí puedo encontrar un cuadrado que es igual en área al del círculo. A eso se refieren con que el cuadrado que asocia en área igual al círculo está roto. Está roto porque el círculo no es un cuadrado, pero ellos sabían que había un procedimiento para poder reconstruir, y eso que no se ve que es un cuadrado, en realidad es un cuadrado en área, me refiero, no en forma. El área del círculo no es un cuadrado, no lo puedo ver como un cuadrado porque tiene forma de círculo, pero sí puedo encontrar un cuadrado que es equivalente en área. A eso es a lo que se referían con que el cuadrado estaba roto. Entonces, repito, el álgebra es el arte de soldar cuadrados. Y eso es lo que ustedes hacen en primaria, secundaria y bachillerato cuando resuelven ecuaciones algebraicas. ¿Ok? Entonces, voy a pasar a resolver el problema de manera como lo hacía René Descartes. Entonces voy a suponer que el gatito está arriba del punto medio y quiero
determinar un punto cualquiera sobre la curva en la que está descendiendo el gatito. Entonces, yo le había llamado a este A, a este le llamé B. ¿Ok? Entonces, yo le voy a llamar a esta distancia, trazo un ortogonal, le voy a llamar O. A esta distancia yo le voy a llamar X. Y a esta distancia le voy a llamar Y. Es decir, a los catetos de este triángulo rectángulo le voy a llamar... Hace un año era viernes 13. Entonces, si yo puedo determinar... A estas alturas, pinche mugre no le calentaba ni un pinche... desconocidas. ¿Ok? Entonces, yo quiero determinar... Todita su madre. Maestro Sergio, ojalá y pueda apagar su micrófono. Vamos a determinar X. Sí, me caí. Porque cabrón, el viernes otro día, no mames. A ver, permítame un momento. Entonces, repito, quiero determinar los catetos de este triángulo rectángulo, lo voy a pintar de naranja. Si yo puedo conocer para todo punto de la curva que quiero conocer, puedo conocer los catetos de este triángulo. Megapuente de Beni a Beni. Yo puedo conocer también fue puente. cada punto en dónde está el gatito. Pero en términos de lo que sí conozco, ¿qué es lo único que conozco? Es que esto vale A, B, y la línea completa es A más B. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que conozco? A y B. Entonces, la pregunta es, ¿puedo expresar los catetos de este triángulo rectángulo en términos de lo que conozco? Repito, esto es el arte de la geometría analítica. ¿Puedo expresar lo que no conozco? No conozco la Israel. Rectángulo. Israel. Sí conozco que es solo la distancia y esto. ¿Okay? Entonces, voy a hacer esa... Maestro Israel. X y en términos de lo que conozco. Maestro Israel. Sí. Maestro, por favor, no puede... un favorzote. Paul, bloquea el micrófono del maestro Sergio, por favor. Es que me parece que yo no tengo control sobre... A ver. No, yo no tengo control. Creo que quien tiene control de la reunión puede poner silenciar a todos. Sí, ya estoy en que esto de... no pase esto de que entra el audio. Interrumpe. Sí, creo que por Adelante, ahí... Israel, ya. Adelante. ¿Ya? Ok. Ya, bien. gracias. Voy a repetir un poquito lo que comenté por lo del ruido. Es, conocer la posición del gatito es conocer estos catetos de este triángulo rectángulo que estoy pintando en naranja. Y lo que comentamos de la geometría analítica es el arte de expresar lo que no conozco en términos de lo que sí conozco. ¿Qué sí conozco? Conozco esta longitud y esta longitud, porque es la posición inicial del gatito. No hay otro dato que yo conozca. Y este ángulo de 90 grados, yo sé que este ángulo es de 90. Entonces, en términos de estos datos conocidos, quiero expresar cómo determinar la altura y la base de este triángulo rectángulo. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Entonces, regularmente para poder determinar estos lados, uno hace trazos auxiliares que nos permitan poder determinar lo que no conozco en términos de lo que conozco. Entonces, voy a hacer un trazo auxiliar que me va a permitir a mí poder determinar la posición del gatito. Entonces, voy a abrir un poco más este dibujo. ¿Ok? Entonces le llamé a este X, le llamé a este Y, este es de 90 grados, este es de 90 grados,
y le voy a llamar a este ángulo phi. Entonces, ¿yo qué sé de este triángulo rectángulo? Lo voy a pintar de verde. Por trigonometría, yo sé que este es de 90 grados. Entonces, este de aquí es de 90 grados. El seno de phi y esta... ¿Está? Esta es la escalera. Esto mide, si el gatito comenzó en A, voy a suponer que esto mide A y esto mide B. Entonces ahí está el primer dato. Esta hipotenusa, repito, esta es la escalera que está bajando, esto mide A, esto mide B. Quiero expresar lo que no conozco en términos de lo que conozco, entonces aplico este ángulo, le llamo phi. Aplico trigonometría, entonces el seno de phi es el cateto opuesto, que es Y, entre la hipotenusa, que es B. ¿Ok? Bien, ahora, ¿cómo hago para conocer X? Trazo una línea paralela a esta que pase por este punto. Entonces, lo que yo sé que al ser esta paralela a esta, esto ser de 90, este que voy a pintar de rojo, es un rectángulo. Y los rectángulos, los lados opuestos tienen la misma longitud. Entonces, si esto mide X, esto mide X. Ah, ok, aquí ya está X. Tengo que este es de 90 grados, porque este es paralela a esta. Este es de 90 grados. Entonces ahora ya puedo expresar a X en términos de lo que conozco, que es A. Pero como esta línea es paralela a esta, ¿ok? Lo que yo sé es que este ángulo de aquí, por ser esta paralela a esta, es igual a phi. Es el mismo ángulo. Entonces, ¿quién es X? Es coseno de phi, que es cateto adyacente, que es este, entre la hipotenusa, que es A. Y aquí es donde viene lo que comentaba el profesor Andrés. ¿Cómo relaciono la circunferencia con la elipse? ¿Cómo relaciono la circunferencia con la elipse? Entonces lo que voy a hacer es, voy a pintar una circunferencia cualquiera, una circunferencia de radio 1. Supónganse que esta circunferencia tiene radio 1, que este es el ángulo phi, que este es de 90 grados, es decir, este es un triángulo rectángulo. ¿Y qué saben por, repito, esto mide 1? Entonces, esta base mide coseno de phi, que es cateto adyacente entre hipotenusa, pero la hipotenusa vale 1. Esto es el seno de phi, porque es cateto opuesto entre hipotenusa, pero hipotenusa vale 1. Entonces, esto mide seno de phi. Y ese triángulo, al ser rectángulo, cumple el teorema de Pitágoras, que el cuadrado del cateto adyacente más el cuadrado del cateto, perdón, el cuadrado de la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi es 1 al cuadrado, que es 1. Eso siempre vale, no importa cuál sea el ángulo phi. Entonces, lo aplico aquí. Seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi. ¿Esto a qué es igual?
esto vale siempre 1. Entonces, esto es igual a 1, pero por otro lado, elevar al cuadrado esta proporción, me queda que y cuadrada entre b cuadrada más x cuadrada entre a cuadrada, esto vale 1. O en otros términos, lo voy a poner como x cuadrada, nada más voy a permutar, más y cuadrada entre b cuadrada es igual a 1. Entonces, sí hay una relación íntima entre la circunferencia y esta nueva curva que acabo de descubrir que está describiendo el gatito. ¿Cuál es la relación? Justo esta parte, que es lo que me permitió a mí poder deducir cuál es la relación o la ecuación algebraica que satisface esa curva. Porque, repito, este punto de aquí está determinado por este dato X y por Y. A esto lo ponen como X, Y. Y esto vale para cualquier punto de donde esté el gatito. Entonces, estoy viendo que lo que cumple la curva en donde vive, que está describiendo el gatito, satisface esta ecuación. Entonces, a una curva que satisface esta ecuación le llaman elipse. Pero lo que estoy afirmando es que el gatito, entonces, está moviéndose, la descripción que hace es justo un arco de elipse. A diferencia del caso de la circunferencia, es un arco de elipse. Ahora, ¿en qué medida está relacionado esta variación de estar en punto medio, estar arriba o estar abajo con esta relación? Con el hecho de que el caso de que el gatito esté en el punto medio es cuando B es igual a A. ¿Ok? Entonces, si B es igual a A, lo voy a poner acá. Voy a ver a qué relación llego. Supongamos que en estrella, supongamos que en estrella hacemos A igual a B. Repito, lo que quiero ver es qué otra relación hay entre la circunferencia y la elipse. Ya vimos que para poder deducir la ecuación algebraica que cumple la curva que describe el gatito está relacionado de alguna manera con la circunferencia por esta idea de que el seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi, eso vale 1. ¿Ok? Pero hay otra relación. Es, si hago A igual a B en esta relación, lo que me queda es x cuadrada entre A cuadrada más Y cuadrada entre A cuadrada igual a 1. Multipliquen por A cuadrada y me queda que x cuadrada más Y cuadrada es igual a A cuadrada. Esto es una circunferencia. Entonces, la circunferencia es como una elipse en el que A es igual a B. Podría yo decir que entonces esto es mucho más general que la de la circunferencia. Pero hay otra relación todavía más profunda entre la circunferencia y la elipse. Y es la siguiente. Ok. Voy a... Ok. Bien. Entonces lo que voy a hacer es, ya sé que esto cumple, esto es la relación que determina una circunferencia. Yo mostré que el gatito seguía una circunferencia cuando A es igual a B,
Y lo que estoy diciendo es que esta es la relación algebraica o la ecuación algebraica que cumple la circunferencia. Eso no lo sabíamos. Nosotros dedujimos que era una circunferencia por otro método, mostrando que el radio era siempre, los rayos siempre tenían la misma longitud. Pero ahora ya sé que esto es una circunferencia de radio R, ¿ok? Entonces, esto es una circunferencia de radio A. Bien, ahora lo que voy a hacer es multiplicar la ordenada de Y por una constante. Recuerdan que la elipse, lo que caracterizaba la elipse es que uno de sus lados, le llaman semiejes, mayor y menor, el mayor el de mayor longitud, el menor el de menor longitud, uno era más grande que el otro. Entonces, yo lo que quisiera hacer es multiplicar por una constante el semieje mayor. ¿Qué sucede si lo multiplico por una, qué sucede? Otra vez repito, el semieje mayor es más grande que el semieje menor en el caso de la elipse. Lo voy a dibujar aquí. Esta longitud es más grande que esta. O si lo paro, esta longitud roja es más grande que la café. Entonces yo, ¿qué intuyo? Así como heurísticamente, con analogía. Esto no es una circunferencia. Para hacer una circunferencia esto tendría que tener la misma longitud que la café, pero es más grande. ¿Qué pasa si yo multiplico por una constante esta longitud? ¿Será que algo... otra vez. Tomo lo estaba diciendo al revés. Tomo la circunferencia. Entonces, en el caso de la circunferencia, esto tiene la misma longitud que esto. Y ahora lo que quiero es lo siguiente, imagínense que esta longitud la paso por acá abajo, es esta. Esta es roja. Y esta que es verde, no es la longitud roja, es algo más chico. Entonces, cuando era circunferencia tenían la misma longitud. Cuando es elipse, no, esta es más grande que esta. Ok. ¿Qué sucede si yo multiplico este radio por una constante para achicarlo? ¿Será que me da una elipse? Si yo agarro esto y lo achico, pues de alguna manera es como estar todas esta elipse la estoy como contrayendo, porque estoy haciendo que esta distancia la hago más cortita, la multiplico por una constante que la corte, entonces todas estas las estoy acortando al mismo factor. Aquí está mi elipse que quiero. Es como la relación del hecho de que el semieje menor sea de menor distancia que el semieje mayor y no coincida en distancia, como en el caso de la circunferencia, puede que esté relacionado con esta idea de decir, pues yo lo quiero hacer igual a esta distancia, pues multiplica por un factor que lo acorte, lo achate. Y entonces yo tendría una relación todavía más profunda entre la elipse y la circunferencia.
voy a mostrar que esta intuición, esta idea heurística es correcta. Lo voy a mostrar de manera algebraica. Entonces, lo que voy a hacer es, parto de una circunferencia, que sería esta, de radio A, y voy a multiplicar la variable y por una constante, ¿ok? Entonces lo voy a hacer aquí. Entonces voy a poner x' igual a x y y' igual a k veces y. Y quiero ver qué satisface, qué relación algebraica satisface x' y y', ¿ok? Entonces lo que voy a hacer es x' al cuadrado más y' al cuadrado, aquí es igual. Como x' es x, entonces esto es x cuadrada, más y' es ky, entonces esto es k cuadrada, y cuadrada. Pero yo sé que x cuadrada más y cuadrada es a cuadrada. Ok, lo voy a, permítame, voy a... Lo único que voy a hacer es multiplicar la variable y por una constante, ¿ok? Entonces voy a sustituir aquí en esta relación, voy a hacer k por y y ver qué relación cumple, ¿ok? Entonces voy a tener x cuadrada más k veces y al cuadrado igual a cuadrado. Perdón, Israel, ¿no sería k paréntesis y la y cuadrada entre paréntesis? Digo, la y elevada al cuadrado. No. A ver, voy a... Permítame. Voy a borrar esto. Ok. Entonces, voy a partir de que esta es una circunferencia de radio A, es decir, x cuadrada más y cuadrada es a cuadrada. ¿Ok? Y voy a suponer que esta ordenada, que le voy a llamar y', esto es la misma coordenada, x' igual a x. Aquí está el punto de coordenadas x, y. Lo único que estoy haciendo es que a y' la estoy multiplicando por un factor, la estoy contrayendo un factor. Y quiero ver qué ecuación satisface la x' y la y'. Ahora sí, que es con lo que había comenzado. ¿Ok? Entonces, yo quiero mostrar que esto de alguna manera determina una elipse cuyo lado semieje mayor es A y cuyo semieje menor es la constante que multiplica A. Entonces eso lo que significa es que x' entre, aquí debe ser x' al cuadrado más y' al cuadrado, esto debe ser igual a 1. Ajá. Esto entre a cuadrada y esto entre k cuadrada a cuadrada. Esto en principio debe ser 1.
para que sea una elipse. ¿Ok? Entonces, si esto es 1, multiplico por a cuadrada y me queda que x' al cuadrado más y' al cuadrado entre k cuadrada, esto es igual a cuadrada. Pero y' es k por y. Entonces esto es x' al cuadrado más k cuadrada por y cuadrada entre k cuadrada igual a a cuadrada. Y ahí está. Esto es equivalente a x' es x. Esto es x cuadrada más y cuadrada igual a cuadrada. Ahí está. Entonces, lo que estoy diciendo, lo que estoy afirmando es que yo parto de una circunferencia de radio A, multiplico cada una de sus alturas por la misma constante, la contraigo, entonces obtengo una elipse. Una elipse en el que el semieje mayor es A, el semieje menor es B. Entonces, efectivamente, esta idea que comentaba el profesor Andrés, de que estos funcionan como tipo radios. Altura la estoy contrayendo, es igual a la contraigo, todo el círculo, y lo que obtengo es una elipse. Entonces, hay otra relación entre la circunferencia y la elipse, no solo en la deducción del problema del gatito, sino que si ustedes agarran una circunferencia y la aplastan uniformemente, el mismo factor, lo que obtienen es una elipse. Entonces, de alguna manera, repito, esta es otra forma de relacionar a una circunferencia con una elipse, diferente al problema del gatito. Entonces, vuelvo a mi ejercicio heurístico, a mi analogía. La idea de que el gatito esté arriba del punto medio o por abajo del punto medio, está relacionado con que la elipse está o acostadita o paradita. En el caso del punto medio, es justo el punto, valga la redundancia, intermedio. Lo que voy a hacer es la siguiente película. O sea, este proceso de continuidad del que hablé está reflejado en el proceso de las soluciones. Entonces voy a comenzar con el círculo. Lo voy a poner completo, aunque el gatito solo describe la parte, la voy a pintar mejor de otro color, verde. Entonces completo el círculo. Voy a borrar esta parte. Entonces ahora sí, esto es la mitad, entonces tomo el doble. Y entonces empieza la película. Tomo el doble. Ahí está. Entonces lo que quiero hacer ver es que si yo me muevo continuamente, esto es L. Aquí acá es L, lo voy a pintar de amarillo. Voy a ver si me muevo continuamente desde el extremo de la escalera hasta abajo. Eso está describiendo, y después lo muevo, eso está describiendo curvas. Que ya mostramos que en un caso es una elipse paradita. Entonces el proceso va a ser así. Van a ser elipses paraditas. Llega al punto medio, esa elipse se vuelve circunferencia. Y después elipses acostaditas. Entonces, esta relación de continuidad, de que el gatito esté moviéndose continuamente desde el extremo de la escalera, por ejemplo, hasta la punta, el pie de la escalera. Eso está describiendo ese movimiento. Lo que está reflejando es este movimiento de elipses paraditas, acostaditas, y justo el punto medio
cuando la elipse se vuelve circunferencia. Entonces lo voy a dibujar. Si yo estoy aquí, ahí está. Ahora bajo más por aquí. Entonces baja, esto lo bajo. Ahí está. Entonces, ¿sí ve cómo va el movimiento? Empieza así. Después, cuando llega al punto medio, describe la circunferencia y después se va a meter. Cuando bajo, por ejemplo, aquí. Entonces, ahora va a ser este elipse. Bajo más. Esto. Como por aquí. Debe estar más abajo. Esto, permítame. Ahí está. Tomo esto. Ahí está. Ok. Ahí está. Entonces, esta la pinté de naranja. Entonces, esta es la película de todas las curvas, bueno, las cuartas partes, ¿no? Las que solo veo en el primer cuadrante, como le llaman, de las curvas que describe el gatito. Cuando el gatito está casi arriba del extremo de la escalera, va bajando, se sigue moviendo. Entonces hace algo así. Y justo el punto medio es cuando se vuelve esto una circunferencia y después se vuelve a alargar. Empieza así, flaquita. Se empieza a ensanchar, se vuelve circunferencia y después se vuelve a alargar. Entonces esa es otra relación que de alguna manera está detrás de esta variación continua. Me refiero a que el gatito se está moviendo continuamente sobre arriba o abajo del punto medio y eso se está cotejando geométricamente con esta propiedad de que las curvas que están describiendo están íntimamente relacionadas o son elipses largas
después se van ensanchando, terminan en el punto medio, se vuelve circunferencia, que también es una elipse, para el caso en el que A es igual a B, y después se vuelven, de estar paraditas, se ensanchan, se vuelve circunferencia y después se acuestan. Maestro Israel, pero debe ser un efecto simétrico con respecto a los ejes, ¿no? Pero bueno, es una manera de mostrarse el efecto que va a tener. Sí, igual mejor se me pasó algo aquí en el detalle, pero la idea que quiero reflejar es esta del movimiento y sobre todo la relación que hay de la elipse y la circunferencia, no solo en la deducción repito, de lo de la curva del gatito, que curva describe el gatito cuando está arriba o abajo del punto medio, sino además matemáticamente. Es simplemente como aplastar la circunferencia y obtenemos una elipse. Ya sea que la aplaste sobre el eje paradito o el eje acostadito. Si la aplasto sobre el eje costadito, lo que voy a hacer es no obtener una elipse alargadita, sino paradita. Está aquí el círculo, ahora lo aplasto aquí y lo que obtengo es una elipse paradita. Si aplasto aquí, obtengo una elipse acostadita. Entonces, eso en un problema que yo considero, ahora sí voy a usar esta palabra que usan los rusos, curvas maravillosas. Esto realmente se me hace una curva maravillosa. Maravillosa en el sentido de cómo puede ser que un problema de este estilo, como el problema de un gatito sentado en una escalera y deslizándose sobre el piso, esté describiendo, estas dos curvas tan maravillosas, que es la misma, la elipse y la circunferencia. ¿Ok? Bien. Ahora sí paso, no sé cuánto tiempo me queda, paso a los otros ejercicios de la tarea. 10 minutos, está bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario ahorita al respecto de ya para cerrar este problema y pasar a los otros dos problemas que quedaron de tarea, de favor? Sí, yo tengo un comentario, mi estimado Israel. La verdad es que coincido contigo en que es muy interesante y yo me puse a jugar desde otra perspectiva, en donde el dato que sí conozco es L, que es la longitud de la escalera. De tal manera que la función, o sea, cuando la tomas como fracción, ¿sí? Ajá. O el área que vas describiendo cuando consideras L, van siendo fracciones de esa misma circunferencia. Entonces, el efecto que me dio fue más o menos similar, porque lo que fui achatando fue la longitud de la escalera. De una forma distinta. O sea, no consideré el punto medio, lo consideré irrelevante. ¿Sí? En tal caso, las elipses que se obtienen van siendo inscritas a la longitud L. Está todo padre, ¿eh? Gracias. Ajá, sí, muchas gracias, profesor, por la observación. Sí, obviamente, esto es una lectura personal, obviamente, un punto de vista personal. Hay muchas maneras, quizás también, como comenta, de jugar y empezar a encontrar estas relaciones, sobre todo pensando en que es un problema el que nos está motivando a encontrar esa relación. Como decía el profesor Andrés, bueno, uno que ya sabe geometría analítica, nos adelantamos, pero justo eso es lo que uno quiere despertar en los niños de primaria, secundaria y de preparatoria. Lo que queremos hacer es despertar esta inquietud, que no sepan que esto es una elipse, simplemente poder determinar cómo es que caracterizo a esta curva y en base a eso, pues empezar a sacarle más jugo, como decía un gran maestro, profesor que tuve en la Facultad de Ciencias, vamos a sacarle más jugo a lo que hay detrás de esta idea. ¿Y cuál es? Pues vimos que la circunferencia intervino en la determinación de la ecuación algebraica de la elipse. Entonces, cuando uno se empieza a preguntar que debe haber una relación íntima entre la circunferencia y la elipse, algebraicamente mostramos que sí es como una elipse cuando el semieje mayor coincide con el semieje menor, es decir, A es igual a B. Pero no solo eso, con la observación del profesor Andrés respecto a los radios, decíamos, bueno, este es más chiquito,
no es la misma longitud que en el caso de la circunferencia. Bueno, pues achátalo. Hazlo más chiquito. Hazlo más chiquito y ve si eso también te da eso te debería dar en principio una elipse, que es justo esta deducción de aquí. Entonces, esas analogías, esas heurísticas, considero que son muy importantes que las conozca un niño de primaria, de secundaria y de prepa, porque los estamos preparando para lo que de alguna manera Platón, los grandes pensadores de la historia han hecho con lo que le llaman la dialéctica. El ejercicio dialéctico es justo esto que yo estoy realizando, es a base de ciertas preguntas dirigidas con una intención, quiero respuestas, quiero inducir en mi oyente esta inquietud, despertar estas inquietudes. Ese ejercicio dialéctico se me hace fascinante. Yo les recomendaría un libro que yo leí hace muchos años de un matemático e historiador inglés, muy gran historiador inglés llamado Imre Lakatos. Imre Lakatos publicó un libro, lo tradujo al español, Alianza Editorial, que se llama Pruebas y Refutaciones. Yo lo leí cuando era estudiante de la facultad, hace más o menos como unos 20 años. Cuando leí este libro, este profesor Imre Lakatos lo que hace es desarrollar una de los teoremas más importantes de la matemática que dio la creación a una área de la matemática que se llama topología, el famoso invariante de Euler. Él se dedica a hacer un ejercicio dialéctico, toma un grupo de alumnos ideal, él es el profesor ideal, él empieza a hacer preguntas y empieza a hacer que esos alumnos descubran el invariante de Euler, la fórmula de Euler. Entonces, cuando yo leí ese libro, me gustó mucho porque yo decía, claro, así es como uno tiene que motivar a los estudiantes a través del ejercicio dialéctico, a través de estas preguntas dirigidas, empezar a despertar en ellos las respuestas que uno quiere. Las respuestas que uno quiere en la medida en que busca uno que estas heurísticas tengan una materialización matemática. Esto es algo intuitivo, algo que yo intuí, que encontré una analogía que estaba pasando y simplemente corroboré que sí pasaba. Así se hace matemáticas, así lo planteó Imre Lakatos, y en el libro que les recomendé de razonamiento plausible de Polya recupera el mismo ejercicio del invariante de Euler, pero estoy convencido que Imre Lakatos se inspiró en Polya, o Polya se inspiró en Imre Lakatos. Entonces, nada más como comentario cultural, hay mucha literatura acerca de lo que es el ejercicio dialéctico. El maestro Platón, en los diálogos, hace ese ejercicio dialéctico, pero ¿qué entendemos por el ejercicio dialéctico? Módulo esta observación que acabo de hacer respecto a las preguntas dirigidas. Lo que decían los griegos es que ellos descubren la dialéctica a raíz de unas guerrillas que habían en Grecia, no terminaban, estaban devastando internamente a la población griega, y fueron con el oráculo de Delos y le preguntaron que cuándo iba a terminar las guerras, y el oráculo de Delos les contestó que las guerras se terminarían el día en el que ellos pudieran erigir un monumento en el que, en forma cúbica, en el que ese monumento tuviera el doble de un volumen de un cubo o de un volumen dado. En este caso podríamos tomar de volumen la unidad. Mucha gente se sorprendió de la respuesta del oráculo, pero el comentario lo hago porque lo que les estaba haciendo observar el oráculo es que se ejercitaran en el arte de la geometría, porque decían los griegos que cuando uno se ejercita en la geometría, en el arte de la geometría, va uno eliminando todas las causas que están detrás de las guerras. La envidia, el egoísmo, la ambición, y eso que tiene que ver un poco con esto de la dialéctica. Pues resulta que los griegos decían que las mejores batallas se ganan con los mejores ejércitos y con las mejores estrategias. Y después los griegos
para poder terminar con las guerras, dicen, ahora vamos a trasladar las guerras del campo de batalla físico a otro campo de batalla que le voy a llamar la razón. Y ahora las guerras no la van a ganar quienes tengan los mejores armamentos, sino los que tengan los mejores argumentos. Entonces, eso es hacer dialéctica en el sentido griego. Es decir, buscamos inducir en los estudiantes esta pugna, esta idea de quien tiene los mejores argumentos es quien va a ganar esta batalla, esta exposición acerca de algún tema que uno tenga. Entonces, eso es lo que hace Imre Lakatos, eso es lo que hace Platón, eso es lo que han hecho los grandes pensadores, y eso es lo que uno busca. Lo que uno busca es generar esta chispa de inquietud para despertar estos argumentos a través de estas preguntas que nos permitan acercar al estudiante al arte de descubrimiento de la verdad. Y no simplemente llegar y decirle, miren, la solución es esta, esto es la ecuación de una elipse, y ya. Eso mata la creatividad de los estudiantes. Es decir, es como llegar a una batalla con el mejor armamento y mi contrario no tiene ninguna arma. Entonces, pues el contrario no va a intentar siquiera poder hacerme frente al ver que el armamento que yo tengo es mucho superior, en demasía superior al que él tiene, porque de hecho él no tiene. Entonces la idea es poder suministrar a los estudiantes de estos armamentos, es decir, de argumentos, de ideas que les permitan a ellos poder empezar a ganar otras batallas. Quizá ya no sea la batalla con el profesor, sino cuando ellos empiecen a hacer matemáticas o empiecen a acercarse a solución de problemas, ellos están enfrente de una batalla que tienen que ganar. Entonces ellos tienen que ser capaces de poder, con los argumentos que tienen, o incluso generar nuevo tipo de argumentos, nuevas heurísticas en base a los argumentos que ellos ya tienen, estrategias para poderla ganar. Porque hemos visto que los más grandes ejércitos han sido derrotados aún con los mejores armamentos. ¿Por qué? Porque el que ganó la batalla, del lado de quien ganó la batalla está la creatividad. Que aún con menos argumentos, con armamento menor, se puede ganar. Y esa es la idea, de poder generar en los estudiantes, poder ejercitar con ellos, valga la redundancia, el ejercicio dialéctico. ¿Ok? Entonces, creo que ya se terminó mi tiempo. Yo espero ya en la siguiente sesión poder resolver los otros dos problemas que quedaron pendientes. Nada más para poder terminar esta parte, quiero redondear, quiero observar cuáles eran esos dos problemas para que los pensemos para la siguiente clase y termino. El problema era que teníamos una circunferencia, tomábamos un punto fuera y tomábamos las cuerdas que determinaban las líneas que pasaban por este punto y tomábamos los puntos medios y nos preguntábamos por qué curva estaban describiendo estos puntos. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si el punto está sobre la circunferencia? Tomo los puntos medios. O si el punto está dentro de la circunferencia y otra vez tomo los puntos medios. ¿Y cuál es la curva que está describiendo este tipo de movimiento? ¿Ok? Ya. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud, alguna observación. Perdón, Israel, en este problema que estás planteando ahorita, ¿el punto medio siempre va a ser el segmento más largo cuando está el punto A dentro de la circunferencia? No es de las cuerdas que determine la recta que pasa por el punto. Digamos que... Sí, pero cuando el punto está dentro de la circunferencia tienes dos segmentos de la misma cuerda. De punto afuera es toman todas las líneas que pasan por el punto A
Y fíjense los puntos en donde intersecta la circunferencia. Entonces esto determina una cuerda. Tomen el punto medio. Esto determina una cuerda, tomen el punto medio y así. Ya entendí, de la cuerda. Ajá, exacto, de todas las rectas que pasan por A. Y eso determina una cuerda a la circunferencia, es decir, intersecta en 2 puntos a la circunferencia. Me tomo el punto medio de la cuerda. Aquí igual. Tomo el punto medio de la cuerda. Y ver qué curva describe esa descripción. Ok. No sé si tengan alguna otra inquietud, alguna otra observación ya para terminar. Muchas gracias, Israel. Ok, sí. Entonces, si no hay ninguna otra inquietud, alguna otra pregunta, pues nos vemos la próxima sesión y le agradezco mucho al profesor Higinio y al profesor Rubén el apoyo en esta sesión. Muchas gracias, Israel. Muchas gracias, maestros. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna inquietud que quieran externar. Por ahí vemos muchos mensajes de agradecimiento, Israel. Sí, igualmente, muchas gracias. Muchas felicitaciones también. Por ahí el maestro Héctor nos dice, felicidades maestro Israel, la forma en que él expresa sus conocimientos da pie a pensar que es un gran apasionado de las matemáticas y sus ponencias están llenas de gran cultura, de historia y sobre todo nos mantiene atentos a su ponencia. Muchas gracias, espero no aburrirlos. No, yo esperaría tampoco que no. Por ahí hemos leído algunos comentarios en el formulario de asistencia, maestros, muchachos. Sí son importantes que nos externen sus comentarios. De hecho, también para eso es el formulario de asistencia que se les comparte. Como les señalábamos en sesiones anteriores, es relevante para nosotros conocer sus opiniones porque esto nos permite adaptar el curso para que sea lo más provechoso posible para ustedes. No sé si tienes algún otro comentario, Israel, alguna otra anotación. No, nada más era esto de que podíamos pensar estos problemas para cuando el punto A está sobre la circunferencia adentro, que es lo que voy a abordar, de adelantar un poco la siguiente sesión, que sería problemas que tienen que ver con un teorema muy importante que se llama el teorema de la bisectriz y el teorema de Sheva, porque yo creo que ya no me va a dar tiempo para más. Yo pensé que iba a abarcar un poco más y con eso yo creo que termino. El teorema de la cruz de la bisectriz, el teorema de Sheva y la curva de Copérnico, porque el teorema de Sheva se usa mucho en las técnicas de resolución de problemas de geometría en la Olimpiada, y el teorema de la bisectriz también. Pero es impresionante ver la manera en cómo podemos abordar el teorema de la bisectriz, igual como el caso del problema del gatito. Voy a tomar un problema de billar, de una mesa de billar circular, en donde vamos a analizar cómo es que el problema de la bisectriz el teorema de la cruz de la bisectriz está relacionado con ese problema. Y otro problema que yo creo que es muy interesante, que quizás ustedes lo hayan podido observar en las iglesias, con ciertas esculturas que parece ser que siempre nos está mirando, no importa la posición en la que uno se ponga, siempre nos mira, ¿no? Dices, ¿cómo es que pasa eso? ¿Esto es un milagro? ¿O aquí hay algo místico detrás de esto? Vamos a ver un problema, no es el mismo problema, pero sí uno muy parecido respecto a en qué posición me tendría que colocar para ver a 4 puntos en el horizonte con el mismo ángulo de visión. Y ese problema de alguna manera está relacionado con que comento de lo de las iglesias, y esto está íntimamente relacionado con el teorema de la cruz de la bisectriz. Entonces, con esos problemas termino.
la introducción al teorema de Sheva, bisectriz y curva de Copérnico, y nada más para adelantar y motivar a las próximas sesiones. Muy bien, pues muchísimas gracias, Israel. Pues no se pierdan las próximas sesiones. Estamos como los presentadores de los concursos, ¿verdad? Van a haber más concursos y más regalos en las próximas sesiones. Sobre todo también el material que ustedes recuerden, Israel, igual si están por allí alguno de los otros ponentes, recuerden que pueden compartirlo en el archivo que pusimos, es el último enlace que acabo de compartirles. Continuamente va a estar en cambios, por ahí ya agregamos algo del material del que se habló el día de hoy. Si quieren compartir algo, Israel, también pueden hacérmelo llegar al correo, con mucho gusto lo ponemos allí como enlaces. ¿Vale? Ok, gracias, sí.